Quiero contarles algo, una historia que cuando la escuché me identifiqué mucho. Me identifiqué doble y ahora les explico. Resulta que era una madre que, como les decía, quería que su hijo aprenda a tocar el piano. Y el niño no era muy hábil con la música. Entonces ella decide, un día que viene a la ciudad un gran maestro, un eximio pianista, a dar un concierto en el teatro más grande de la ciudad, la madre decide ir con su hijo para que él escuche y vea a ese gran pianista y quizás se contagia. Entonces lo lleva y compra unas butacas en la primera fila para que el niño esté atento a todo lo que el maestro iba a tocar esa noche. El teatro inmenso, varias plateas a lo alto, una gran cortina, y allí llega la madre con el niño. Ustedes se hacen la idea, ¿verdad? Y llega la madre con el niño allá adelante y se ubican allí en una esquinita, en la primera línea. En un momento las luces, así como pasa aquí, las luces comienzan a bajar su intensidad y la madre está hablando con las personas que hay al lado y no se da cuenta que el niño se le escapa. El niño se le va. Y entonces, en un momento, descubre que ya el niño de 8 años no está a su lado y sale desesperada a tratar de ver dónde se encuentra, entre medio de la gente, caminando y tratando de descubrir dónde está el niño. Mientras que ella se aleja un par de líneas, comienza a abrirse las cortinas, el telón gigante, pesadísimo de aquel teatro, y se prende una luz súper potente sobre un inmenso piano de cola que está en el centro del escenario. Y se hace silencio y se escucha ti, 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 ti. Todo el mundo se queda, miran, no saben lo que está pasando, pero claro, el maestro ya había sido anunciado y entonces sale el pianista y se escucha ti, 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 ti. No sirvo ni para hacer las notas. Y era el niño sentado en una esquinita del banco tocando con un dedo en el piano una canción infantil. Y todo el mundo se queda y nadie sabe qué es lo que está sucediendo y la madre se pone blanca, verde, azul, de vergüenza. No saben qué hacer y el maestro sigue caminando hacia el piano, se acerca y el niño se asusta cuando lo ve y deja de tocar. Entonces el maestro le dice, ánimo, ánimo, no te detengas, estás haciéndolo bien. Y el maestro se sienta al lado de ese niño y le dice, no te detengas, continúa, estás haciéndolo bien. Y se sienta y con una mano comienza a acompañar al niño que está tocando esa canción infantil, con un dedo nada más. Y el niño otra vez se asusta, deja de tocar y le dice, no te detengas, ánimo, estás haciéndolo bien, continúa, estás haciéndolo bien. Y comienza el maestro a tocar junto con el niño una hermosísima canción que fue la mejor de todas sus interpretaciones y que el público aplaudió de pie. ¿Y saben por qué me siento identificado con esta historia? Porque, primero, como les dije, porque mi madre intentaba que yo aprendiera a tocar el piano cuando tenía 8 años, pero además me siento identificado porque muchas veces escuché en mi vida la voz de Dios decir, ánimo, no te detengas, estás haciéndolo bien. ¿Usted escuchó la voz de Dios que en algún momento le decía, ánimo María, no te detengas, estás haciéndolo bien? Ánimo Juan, ánimo Miguel, ánimo Marta, no te detengas, estás haciéndolo bien. Esa es la voz de nuestro Padre, animándonos, dándonos una palabra de ánimo. Ánimo, no te detengas, estás haciéndolo bien. El Señor sabe que todos nosotros necesitamos una palabra de ánimo. El profeta Daniel, un hombre sabio y con una personalidad muy fuerte, en un momento se quiebra. Hacía 3 semanas que el profeta Daniel estaba de duelo
No sabemos quién había muerto, quién había fallecido, pero él estaba de duelo y por 3 semanas había estado afligido, nos dice la Biblia. Y en el capítulo 10, versículos 16 al 19, él dice estas palabras: estoy muy angustiado y me siento muy débil, mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces, dice la Biblia, el que se parecía a un hombre, era un ángel que estaba al lado de Daniel, el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Las palabras de ánimo son esa gasolina que necesitamos cada día para echar a andar el motor de nuestra vida. Fíjense la cantidad de automóviles que ha habido en la historia desde Henry Ford y un poquito antes. Ahora hacen automóviles híbridos que mezclan la gasolina con no sé qué y andan a baterías y entonces gastan menos, pero todos los automóviles y todos los motores y absolutamente todo eso que se mueve tiene un límite, y es el límite de la gasolina que tiene dentro. Y nosotros tenemos un límite, y es el límite del ánimo que tenemos, de la esperanza que tenemos. En algún momento, si no recargamos ese tanque de gasolina, si no recargamos ese tanque de ánimo, nos pasa como dice Daniel que le pasaba. Él dice: estoy angustiado y me siento muy débil, mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Quien no recibe una palabra de ánimo entra en desesperación, y el mundo en este momento está desesperado porque hay muy poca gente que se acerca a otro a darle una palabra de ánimo. El Señor nos da palabras de ánimo cada mañana a nosotros. Me encanta el pasaje de Apocalipsis 2:19 que dice y nos dice hoy a nosotros: yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas las cosas. No te detengas, estás haciéndolo bien, nos dice el Señor. Veo tu mejoría, hoy te dice a ti y me dice a mí. Veo tu mejoría constante en todas las cosas, no te detengas, estás haciéndolo bien. El Señor nos carga a nosotros de ánimo cada mañana, pero también nos dice para qué lo hace. El Señor dice, 2 de Corintios 1, 3 al 5, presten mucha atención a este pasaje del apóstol Pablo. Toda la alabanza sea para Dios, dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, y aquí viene lo importante de esta mañana, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Somos consolados, dice la Biblia, el apóstol Pablo, somos consolados para poder consolar. Cada mañana recibimos una palabra de ánimo y muchas veces no la estamos dando. Somos como esos tanques de agua que funcionan mal. Reciben el agua, pero no la dejan salir por debajo. Usted en su país seguramente recordará, y yo recuerdo en el mío, que si no teníamos un gran tanque en la terraza de la casa, el agua no salía por los grifos, porque no tenía presión. Durante la noche la presión llenaba el tanque y luego durante el día el tanque abastecía la casa. Pero ¿qué pasa si no se abría ninguno de los grifos en toda la casa durante muchos días? Primero, no entraba más agua al tanque, porque cuando el tanque estaba lleno había un flotador que cerraba la entrada de agua. El tanque deja de recibir agua. Pero ¿qué es lo segundo que pasa con ese tanque? Que el agua que está dentro del tanque se empieza a pudrir y ya no sirve más.
Qué importante que cuando nosotros damos una palabra de ánimo, recibimos más palabra de ánimo de Dios. Cuando nosotros abrimos y dejamos salir el agua, entonces Dios puede volver a llenarnos por arriba de agua fresca. Y hoy vamos a hablar de una persona, rapidito, de una persona en la Biblia que fue conocida por dar palabras de ánimo. Su nombre era José. Hay tantos José en la Biblia, usted me dirá de qué José vamos a hablar. Podemos hablar de José, el hijo de Jacob, ¿recuerda? El que fue vendido por sus hermanos. José, el amado de Jacob, uno de las 12 tribus de Israel, pero no es ese José. Podríamos hablar de José, el esposo de María, ¿recuerdan? El que aceptó que María estaba embarazada del Espíritu Santo y aceptó a Jesús, el que le enseñó a Jesús el oficio de carpintero durante 30 años. Podríamos hablar de ese José y podríamos hablar de ese José, pero no es de ese José que queremos hablar. Podríamos hablar de José, el amigo de Jesús, ¿se acuerdan? José de Arimatea, que prestó la tumba cavada en la roca para que descansara por 3 días el cuerpo del Señor Jesucristo antes de resucitar. Podríamos hablar de José, el hermano de Jesús. Usted sabía que luego, por supuesto, de que nació el Señor Jesús, José y María tuvieron más hijos. Dice la Biblia en Mateo 13:55 que la gente se burlaba de Jesús y decía, no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, decía la gente. ¿Quién era María? La madre. Dice, a su madre y a sus hermanos. Santiago, José, Simón y Judas. Santiago, José, Simón y Judas eran medio hermanos de Jesús porque eran hijos de José y María. Así que podríamos hablar de José, el hermano de Jesús, pero tampoco es este José que quiero contarles hoy rapidito. Vamos a hablar de un José al que le cambiaron el nombre. Por eso no lo conocemos muy bien por José. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 36, había un tal José, lo tenemos en la pantalla, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que quiere decir hijo del ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Bernabé, hijo del ánimo, era una persona que no dejaba nunca llenar el tanque de ánimo que tenía. Enseguida lo repartía, enseguida lo daba. Él era un tanque de ánimo. A mí me llamó la atención los otros días cuando aquí en la bahía de Biscayne pude ver un barco que era feísimo, enorme, grande, gordo, tenía una panza terrible. Digo, ¿qué es eso? Y decía auxilio. Y entonces pregunto y dicen, ¿qué es eso? Porque la verdad no es un remolque. Y me dijeron, no, es un tanque de combustible flotante. Porque el mayor problema que tienen los botes que salen de pesca aquí cerca, en la bahía de Biscayne y en el mar, el problema más grave por el cual se quedan varados en el medio del mar es porque se le acaba la gasolina. Parece una tontería cómo uno va a salir al mar sin gasolina, porque uno no puede decir, bueno, voy caminando hasta la próxima gasolinera a comprar gasolina. Uno no se puede bajar del bote a empujarlo. Definitivamente hay que salir con gasolina. Sin embargo, hay gente que no completa su tanque. Y entonces este bote feo, grandote, es un tanque de auxilio que llega al medio del mar, donde está el bote que se quedó sin gasolina y le completa el tanque para que pueda volver. Ese era Bernabé. Era un tanque de gasolina que se acercaba a la gente para completarle el tanque del ánimo al que necesitaba un poco de ánimo. Él lo recibía de Dios y él lo daba. Y saben que hay una historia tremenda en la Biblia que a veces nosotros dejamos pasar porque hay tantas historias hermosas alrededor en el libro de los Hechos que a veces no le prestamos atención a algunas que parecen pequeñitas y son fundamentales. Miren, ustedes recuerdan cuando el apóstol, no era apóstol todavía, Saulo de Tarso, había sido enviado a Damasco para capturar a los creyentes, a los primeros discípulos de Jesús, capturarlos a todos, y venía en su caballo camino a Damasco y tiene un encuentro con el Señor Jesús y cae del caballo y queda ciego. ¿Recuerdan esa historia? Y entonces el Señor Jesús le dice, vete a una casa y ora, que allí alguien se va a acercar. Y allí mandó a un tal Ananías, que puso las manos sobre él, oró, y Saulo recuperó la vista. Y a partir de ahí, Saulo fue una nueva persona, y regresó a Jerusalén.
No se quedó en Damasco, regresó a Jerusalén. Y miren lo que nos cuenta la Biblia en el capítulo 9 de Hechos. Dice que cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, dice, pero todos le tenían miedo, lógico. Dice, no creían en verdad que se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También le dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Fue Bernabé el que tomó de la mano a ese hombre, Saulo de Tarso, que escribió toda la doctrina nuestra del Nuevo Testamento, que hoy es nuestra guía, es un ejemplo para nosotros. Fue Bernabé el que lo tomó de la mano y lo llevó a los apóstoles y les dijo, este verdaderamente se ha convertido. Este es una persona en la cual podemos confiar. Y los mismos discípulos, si nos cuenta la Biblia, lo mandaron cuando había problemas en algunas ciudades como en Antioquía. El libro de los Hechos, capítulo 11, nos cuenta que ellos, los discípulos, enviaron a Bernabé a que animara a los hermanos de Antioquía. ¿Y saben qué hizo para animarlos? Fue a buscar al apóstol Pablo y lo llevó a Antioquía para que predique en Antioquía o Antioquia. Y allí entonces dice que por primera vez llamaron cristianos a los seguidores de Jesús. Bernabé fue el que fue enviado por los discípulos para animar a esta gente que eran producto de la dispersión. Luego de que la iglesia en Jerusalén fuera atacada, luego de la muerte de Esteban, el primer mártir, y la iglesia tuvo que desparramarse por todos lados, llegaron hasta distintas ciudades y en Antioquía se les había acabado la gasolina. Estaban desanimados, tristes, y los discípulos le dijeron, Bernabé, ve a darles gasolina a los hermanos de Antioquía. Y él dijo, voy, pero no solo voy, sino que lo llevo a Pablo para que Pablo predique. Eso es un cristiano que comparte lo que Dios le dio, que comparte el consuelo, la esperanza y el ánimo que recibe de Dios con la gente que lo rodea. En Antioquía sucedieron cosas no tengo tiempo de leérselas, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, 19 al 26, luego revísenlo en su casa. Sucedieron cosas fabulosas. Aparece Marcos en escena, el que escribió uno de los evangelios, San Marcos. Y Marcos en un momento había fallado en su compromiso y se había alejado de los discípulos. ¿Usted sabía eso? Le había fallado y Pablo estaba muy enojado con Marcos. Marcos era primo de Bernabé. Y entonces Bernabé le dice, vamos a buscarlo a Marcos, traigámoslo de nuevo. Y Pablo dice, no, él ya nos falló una vez, nos puede fallar otra vez. El apóstol Pablo dijo que no lo vayan a buscar. Y Bernabé dijo, no. Dice, yo fui llamado para levantar al caído. Bernabé le dijo al apóstol Pablo. ¿Y qué sucedió? Se separaron. El apóstol Pablo se fue por un lado y Bernabé tomó a Marcos y se fue por otro. Mucho más adelante, leemos en Colosenses que el apóstol Pablo dice, Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Colosenses 4:10, si lo tenemos en pantalla, dice, Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también lo saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Miren qué lindo. El apóstol Pablo está reconociendo que el trabajo de Bernabé fue excelente. Y Marcos fue unido nuevamente al equipo de los apóstoles porque Bernabé fue a rescatarlo con una actitud de ánimo y con una palabra de ánimo. Lo rescató y lo trajo otra vez al grupo, lo acercó otra vez a la iglesia y gracias a Bernabé hoy tenemos el Evangelio según San Marcos. Eso es un hombre que da palabra de ánimo. Una palabra de ánimo es la energía que nosotros necesitamos cada día. No te detengas, estás haciéndolo bien. Como padres tenemos que decirle a nuestros hijos,
no te detengas, estás haciéndolo bien. Todos los días, como esposos, tenemos que decirle a nuestra esposa, no te detengas, ánimo, estás haciéndolo bien. A nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea en la comunidad de la iglesia, recuerden también que ese niño en el piano no lo estaba haciendo bien. Sin embargo, el maestro se acercó y le dijo, ánimo, estás haciéndolo bien. Y si no lo puedes hacer bien, yo me siento a tu lado y te ayudo. Ese es nuestro Dios con nosotros y eso tenemos que ser nosotros con los demás. Ánimo, no te detengas, estás haciéndolo bien. Y si realmente no lo está haciendo bien, nos acercamos y lo acompañamos en el camino para que le salga lo mejor posible. Eso es un cristiano tanque de combustible. Cada mañana el Señor nos está diciendo, yo sé todo lo que haces. Apocalipsis 2:19, recuérdelo, porque son unas excelentes palabras de ánimo para nuestra vida. Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor. Me lo está diciendo a mí, pero te lo está diciendo a ti también el Señor Jesús en esta mañana, ahora. El Señor Jesús te dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Él sabe que no somos perfectos, pero ve nuestra constante mejoría y nos dice, ánimo, no te detengas, estás haciéndolo bien. Pero nosotros estamos obligados a decirle a la gente que nos rodea, ánimo, no te detengas, estás haciéndolo bien. Porque si no, el agua que tenemos en el tanque, el ánimo que tenemos en ese tanque, se va a poner fea. Se va a poner fea y va a dejar de entrar. Dejemos salir ánimo para que el Dios de todo ánimo y de todo consuelo y de toda esperanza constantemente siga llenando nuestro tanque. Seamos tanques de auxilio en nuestra comunidad, con la gente que nos rodea. Por favor, le quiero pedir a los hermanos que nos están ayudando con la música que pasen, porque también quiero pedirle a ustedes que hoy tomen una decisión, que todos juntos tomemos una decisión. Vamos a ponernos de pie. El Señor nos está diciendo en esta mañana, soy el mismo Dios que era cuando el pueblo de Israel cruzó en seco el mar. Soy el mismo Dios que era en el Antiguo Testamento. Soy el mismo Dios que era cuando los apóstoles caminaban y dice que con la sombra de Pedro se curaban los enfermos. Soy el mismo Dios que sana, que libera. Y por eso hoy tenemos la bendición de tener el testimonio de Ángel, porque el mismo Dios que leemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está hoy aquí entre nosotros. Pero ese Dios cada mañana nos está dando una esperanza para vivir el día, una esperanza para caminar la próxima hora, una palabra de ánimo, nos da la energía, nos da esa palmadita en la espalda que necesitamos cuando estamos caídos. Abrimos la Biblia y toda la Biblia es un tanque de combustible que tenemos a nuestra disposición. Nos da ánimo constantemente y nosotros estamos en la obligación de transmitir ese ánimo a la gente que nos rodea. Esa palabra de esperanza, de aliento, esa palabra de vida eterna, esa palabra de fe que dice que el Dios que leemos en la Biblia está hoy aquí con nosotros.